Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, memoria de San Ireneo, obispo y mártir. El Evangelio nos enseña sobre árbol sano, fruto sano. Tomado el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en el Sermón de la Montaña. Él nos sigue instruyendo en esta actitud de buen discernimiento. Jesús desea que nosotros, sus discípulos, sepamos discernir. Ayer nos enseñaba a discernir sobre lo sagrado, sobre el trato con el prójimo, en esa regla de oro de hacerle el bien a todos. Y finalmente ese discernimiento sobre nosotros mismos para poder elegir con sabiduría la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y ahora Jesús nos advierte de los falsos profetas. Jesús nos dice: cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Jesús nos invita a tener cuidado con los falsos profetas. En primer lugar, ¿quiénes son los profetas? Los profetas son aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablan a favor de Dios. Un profeta anuncia la palabra de Dios, habla en favor de Dios y denuncia el pecado. El falso profeta, por tanto, será aquel que o se aprovecha de la palabra de Dios o anuncia cosas contrarias a la palabra de Dios. Un falso profeta se quedará mudo porque no denunciará el pecado, sino que tendrá una actitud permisiva frente a la mentalidad de este mundo, es decir, un pensamiento mundano. Pero también un falso profeta es aquel que se aprovecha de las ovejas, no las cuida, sino que se aprovechan de ellas. Y por eso Jesús lo dice claramente: por dentro son lobos rapaces. Y por eso el cristiano, nosotros los discípulos de Jesús, hemos de tener este buen discernimiento, pedirle el don del discernimiento para reconocer al profeta por sus frutos. Es decir, que reconoceremos al verdadero profeta de Dios por su forma de vida, por su testimonio de vida. Si su vida es coherente con la palabra de Dios que él anuncia, este es el verdadero profeta. También nosotros, queridos hermanos, por el bautismo hemos sido constituidos profetas. También nosotros hemos de anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda el don de dar frutos de buenos profetas, de verdaderos profetas. Por tanto, hermanos, pidamos al Señor que nos dé en primer lugar el don del discernimiento, para discernir a los falsos profetas de los verdaderos profetas, por sus obras, por el testimonio de su vida, y que también nosotros, contemplando los buenos frutos de los profetas, alimentándonos de esos frutos de la palabra de Dios, se enardezca nuestro corazón por la fuerza del Espíritu Santo para dar frutos de misericordia, para dar frutos de buenas obras con el testimonio de nuestra vida, esos frutos de misericordia en favor de nuestros hermanos. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da fruto bueno, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. Esta es la clave del discernimiento, queridos hermanos. Jesús ya nos está advirtiendo, y con esta clave del discernimiento, por el fruto de las obras de misericordia, nosotros hemos de discernir al verdadero profeta del falso profeta. Y con la clave de los frutos, nosotros estaremos atentos para no ser engañados por los falsos profetas. ¿Y por qué es importante esto, queridos hermanos? Porque los frutos se ofrecen a los demás. Por eso, si nosotros tenemos este espíritu de discernimiento, este don de Dios, podemos cuidar no solamente de nuestra fe, de la salvación de nuestras almas, sino también cuidar la fe de los pequeños, de nuestros hermanos. Y cuidando su fe, estamos cuidando de esa salvación que Jesús les ha regalado.
Por eso, queridos hermanos, también nosotros discernamos sobre nosotros mismos. Todo árbol sano da frutos buenos. Si nosotros estamos alimentados con la savia del Espíritu Santo, con la savia de la palabra de Dios, entonces daremos frutos buenos. Si nosotros nos dejamos transformar por la palabra de Dios, nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, entonces daremos frutos buenos. Y ello no como fruto de nuestras propias fuerzas. Ciertamente somos colaboradores de la gracia de Dios, pero quien obra en nosotros, quien produce esos frutos buenos en nosotros, es el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Por eso, hermanos, dejemos trabajar esta gracia de Dios en nosotros. Dejemos que la palabra transforme nuestro corazón. Y así, siendo árboles sanos, daremos frutos buenos. En cambio, nos dice Jesús, el árbol dañado da frutos malos. Si nosotros nos dejamos corromper con el espíritu del mundo, con las seducciones de Satanás, entonces produciremos frutos malos. Si nosotros nos quedamos en nuestros parámetros mundanos, en nuestras perspectivas, y no en las perspectivas de Dios, entonces, por más que lo hagamos en su nombre, no estaremos dando frutos buenos, porque no estamos siendo alimentados con esa savia del Espíritu, esa savia de la palabra de Dios, sino que más bien estamos produciendo frutos, pero a partir de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestra sola fuerza de voluntad. Y eso no es protagonismo de la gracia, sino que es un egocentrismo. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la gracia de ser árboles sanos, dóciles a su palabra, para que así, acogiendo la palabra con fe, la obedezcamos y la pongamos en práctica en favor de nuestros hermanos. Pidamos al Señor nos dé un corazón dócil a su espíritu, para que ese espíritu nos alimente con la palabra de Dios y produzca esos frutos buenos en favor de nuestros hermanos, especialmente los más pequeños. Que anunciemos pues la palabra de Dios con el testimonio de nuestra vida y con nuestro buen ejemplo, fortalezcamos así la vida de los demás creyentes. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice algo muy interesante Jesús. No solamente hemos de producir frutos buenos, no solamente hemos de evitar producir frutos malos, sino que Jesús nos advierte de la omisión. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conocerán. Aquí vemos, queridos hermanos, que hay un tercer árbol, el árbol que no da fruto bueno. Y este árbol no solamente hemos de entender aquel que da fruto malo, sino más bien el árbol que es estéril, que no da ningún fruto. Y esto es un gran riesgo, queridos hermanos, porque es el riesgo de la tibieza, de la mediocridad, que nos lleva a omitir el bien que hemos de hacer. Y esto en relación con la regla de oro. Jesús nos decía que no basta no hacer mal a los demás, sino más bien a tener una fe activa, a realizar el bien a los demás. Y por eso, si somos creyentes, queridos hermanos, hemos de ser alimentados por esa savia del Espíritu para dar fruto bueno. Pero ¿qué pasa si nosotros no dejamos actuar al Espíritu en nuestro corazón? Y bueno, y tampoco es que seamos perversos ni malos, no es que seamos operadores del mal. Sí, ciertamente no estamos produciendo frutos malos, pero Jesús también condena la omisión, es decir, el bien que yo tengo que hacer, no lo hago por vergüenza, por flojera o negligencia. Y Jesús es claro, el árbol que no da fruto bueno, se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Hemos de ser árboles que den frutos, frutos buenos. No hemos de ser esos árboles mediocres que, a pesar que son regados con la gracia de Dios, no dejan obrar la gracia en su corazón y por eso no dan frutos, son estériles. Y este es el gran riesgo del cristianismo, queridos hermanos, quedarnos simplemente en doctrinas o en el cumplimiento de deberes morales. Y con esto no quiero desvalorizar la doctrina, que es importante, ni la vida en Cristo, la moral, que es recontra importante. Jesús nos está hablando de la coherencia, de dar frutos buenos. Pero si nuestro conocimiento de la fe y nuestra vivencia de fe en el cumplimiento de los mandamientos no se basa en el encuentro con Cristo, en ser dóciles a su palabra y en el dejarnos impulsar por el Espíritu Santo, entonces nuestra vida espiritual será estéril y no produciremos esos frutos de misericordia en favor de los hermanos. No solamente se peca por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien que hemos de hacer. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón vigilante para no caer en la tibieza, en la mediocridad, para no ser indiferentes a la palabra de Dios. Que el Señor nos haga crecer en esta conciencia, que el no dar fruto también nos aparta de Él, nos aparta de su amor, porque no estamos poniendo en práctica su palabra. Pidamos pues, hermanos, al Señor un corazón encendido en el amor de Dios para obrar la misericordia con nuestros hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra porque nos sigues instruyendo en el Sermón de la Montaña. Tú nos invitas al buen discernimiento. Te pedimos, Señor, nos concedas el don del discernimiento, especialmente con los profetas. Tú, Jesús, nos invitas a no ser engañados por ellos.
y que reconozcamos a los verdaderos y los falsos profetas por sus frutos, que contemplando el testimonio de vida de nuestros hermanos, que nos predican la palabra de Dios, que anuncian esa palabra de Dios, que hablan en favor de ti y que denuncian el pecado, podamos discernir por sus frutos que son verdaderos profetas. Ayúdanos, Señor, a estar vigilantes de los falsos profetas, de aquellos que se aprovechan de las ovejas, de aquellos que no trabajan por tu amor, sino más bien para satisfacer sus propias necesidades a costa de los demás. Te pedimos, Jesús, nos des un corazón atento a tu palabra, para que poniéndola en práctica seamos coherentes, es decir, que seamos dóciles a tu palabra, que nos dejemos transformar por ella, para que así, guiados por el Espíritu Santo, produzcamos los frutos de misericordia en favor de nuestros hermanos. Que discerniendo el árbol sano por sus frutos, también nosotros seamos coherentes con lo que predicamos, con aquella palabra de Dios anunciada, para que así nuestra vida no se desdiga con nuestra fe. Que seamos árboles sanos, Jesús, que nos dejemos impulsar por tu Espíritu Santo para producir el fruto de las buenas obras. Destierra en nosotros, Jesús, todo egoísmo, todo parámetro mundano, para que los frutos que realicemos no partan de nosotros mismos, sino de un encuentro vivo contigo. Ayúdanos, Jesús, a no dejarnos engañar por las seducciones del mundo, las seducciones de Satanás, que solamente hacen de nosotros árboles dañados. Sánanos, Señor, para no dar frutos malos, sino más bien que sanados por tu misericordia, demos el fruto de las buenas obras en favor de nuestros hermanos. Y finalmente, Jesús, te pedimos que seamos conscientes que también el no dar frutos de misericordia nos lleva a la condenación, nos lleva al fuego. Que seamos conscientes de que no solamente obrando el mal nos alejamos de ti, sino también cuando omitimos el bien que hemos de hacer. Danos fortaleza, Jesús, para que siempre obremos el bien, que no nos gane la vergüenza ni la flojera, que no seamos negligentes a nuestra misión, que cautivados por tu amor, enciendas en nosotros el fuego de tu caridad, para así producir los frutos de las buenas obras en favor de nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.